Y no me queda más que nuevamente saludarlos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo esta tarde. Bienvenidos a todos, a todas los presentes el día de hoy a la sesión sobre identificar el ciclo de la investigación a través de las soluciones de Web of Science. Primero que nada, me permito saludarles y presentarme. Mi nombre es Susana Meneses y formo parte del equipo de especialistas de soluciones de Clarivate Latinoamérica Cono Sur. Y me da mucho gusto saludarles a todos los asistentes del día de hoy de los diferentes países de América Latina. Bienvenidos a todos. Y bueno, pues vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Cualquier consulta que tengan, con mucho gusto lo pueden hacer a través del chat del sistema. Voy a tratar de estar atenta al chat o bien al finalizar, con mucho gusto voy a tratar de revisar también las preguntas o si no, al final también les voy a compartir mi correo electrónico para que se puedan poner en contacto conmigo y podamos resolver cualquier inquietud que tengan. ¿Ok? Y bueno, hablando sobre el ciclo de la investigación, como ustedes saben, cuando uno inicia una investigación pasa por diferentes ciclos. Primero que nada, es importante que cuando iniciamos nuestro proceso de investigación, tenemos que empezar a localizar material para fundamentar nuestra propia investigación. Tenemos que empezar con el descubrimiento, encontrar los documentos y la información estratégica y más relevante para avanzar en nuestra propia investigación. También es importante que analicemos qué datos de lo que hemos encontrado vamos a utilizar. Tenemos que analizar los datos localizados. Como ustedes saben, en este mundo en el cual cada vez hay más publicaciones que se dan, hay más de 3 millones de documentos que se publican anualmente, van saliendo cada vez más publicaciones tanto científicas como académicas, también proliferan aquellas revistas que son depredadoras, que salen únicamente, que se publican únicamente para encontrar artículos de investigadores que, que no conocen mucho sobre este tipo de revistas, que lo único que hacen es encontrar, que querer localizar artículos que se publiquen en ellas para poder tener ganancias propias de estas propias revistas depredadoras, para poder tener sus propias ganancias. Son revistas que no tienen, cumplen con procesos de revisión por PAN, son revistas que no tienen un comité editorial compuesto, que no tienen contactos editoriales, etcétera. Bueno, ante este panorama de crecientes publicaciones que se dan, y también ante este panorama de publicaciones que hay por todas partes, que tenemos este incremento de selección de material, también es importante que no solamente descubramos el material que necesitamos para nuestra investigación, sino que también sepamos seleccionar ese material, que sepamos seleccionar y analizar la información con la cual vamos a trabajar, identificar datos e información que nos ayuden a tomar decisiones estratégicas para nuestra investigación, y también en base a esto podamos no solamente avanzar en nuestra propia investigación, sino también ir más allá de la investigación, sino definir, por ejemplo, en qué revista queremos publicarnos, en qué revista queremos publicar la investigación que estamos realizando. Y una vez que encontremos la revista en donde publicar y hayamos publicado nuestra investigación, ¿cómo vamos a difundir nuestro conocimiento? ¿Cómo vamos a difundir más allá de la publicación? ¿Cómo vamos a dar a conocer nuestras diferentes publicaciones, nuestra actividad académica o nuestra actividad científica? ¿Cómo vamos a visibilizar nuestras publicaciones y nuestro impacto? ¿Y cómo damos seguimiento a cada una de esas publicaciones? ¿Qué tanto impacto tienen? ¿Han sido citadas? ¿Qué tanto impacto tenemos no solamente a nivel autor, sino también a nivel institución y a nivel país?
cómo damos seguimiento a la actividad científica mediante la evaluación de la producción científica. Bueno, pues todo este ciclo que engloba la investigación, nosotros tenemos diferentes recursos y herramientas que nos pueden ayudar y nos guían para poder avanzar en todo este proceso. Y a través de estas herramientas las vamos a descubrir a través de la Web of Science. ¿Y por qué a través de la Web of Science? Bueno, porque a través de la Web of Science nosotros pues, nos ayudan a acelerar nuestra investigación y no solamente acelerar nuestra investigación, sino también avanzar en nuestra carrera y la reputación de nuestra institución. A través de la Web of Science nosotros podemos realizar investigación, encontrar rápidamente documentos relevantes de las principales fuentes del mundo para fundamentar la investigación. Podemos recuperar no solamente los documentos más relevantes para investigar y analizar cada uno de los datos que hay dentro de la herramienta, sino también gracias a la herramienta gratuita de EndNoteClick podemos recuperar texto completo en PDF de todo lo que está disponible en acceso abierto legal o lo que tenga suscrita mi institución. También podemos encontrar y obtener los documentos top a nivel global de tendencia de la investigación a través del Essential Science Indicators. Tenemos herramientas que nos ayudan, por ejemplo, a ayudarnos a gestionar nuestro documento, nuestro artículo. Estamos redactando nuestro artículo y tenemos ya nuestras referencias que vamos a utilizar, los documentos en los cuales con los cuales nos vamos a ayudar para fundamentar nuestra investigación. Bueno, pues a través de EndNote, que también es una herramienta gratuita, más que un gestor de referencias, nos ayuda a organizar nuestras referencias bibliográficas, a insertar citas y bibliografía mientras redactamos nuestro manuscrito con las referencias que tenemos guardadas en nuestra biblioteca en línea de EndNote Online y nos ayuda a encontrar la mejor revista potencial para publicar. También a través del Journal Citation Reports, el reporte de citas de revista es una herramienta que nos ayuda a encontrar la mejor revista potencial para publicar dentro de las revistas de mayor relevancia y de mayor impacto a nivel global. El Master Journal List de Clarivate Analytics también en forma gratuita nosotros podemos visualizar y encontrar la mejor revista potencial para publicar mediante un conjunto de coincidencias de palabras claves de nuestro manuscrito versus las palabras claves de las revistas que están indexadas en la Web of Science. ¿Y cómo damos a conocer nuestros trabajos de investigación, nuestros documentos publicados, independientemente si están publicados en revistas indexadas o no en la Web of Science? A través de herramientas como Poblons. Poblons es una herramienta también gratuita para todos los investigadores a nivel global, en donde ustedes pueden crear un perfil único de investigador e ir agregando toda su actividad académica, todas las publicaciones que hayan realizado, todos sus documentos, y tienen una visibilidad global en donde pueden encontrar además información de colaboradores en su área, expertos en las áreas de su interés y además dar seguimiento al impacto en cuanto a los documentos publicados o a la revisión por par que tengan cada uno de los académicos que tienen un perfil dentro de Poblons. ¿Cómo damos seguimiento al impacto, a la actividad científica que se publica a nivel global? A través de plataformas como la Web of Science, que damos seguimiento a cada una de las citaciones que reciben los documentos de mayor relevancia y de mayor impacto a nivel global. Y también a través de plataformas como Insights, en donde podemos analizar y comparar la actividad científica a nivel autor, a nivel institución, a nivel país o región, a nivel tipo de publicación, área de investigación y agencia de financiamiento para poder tomar decisiones
estratégicas para nuestra institución. Entonces, a partir de todas estas herramientas que que vamos a ir viendo juntos, vamos a ir descubriendo todo el ciclo de la investigación y cómo nos podemos apoyar, ya sea que mi institución suscriba o no a cada uno de estos recursos, cuáles otros tips les voy a ir dando para poder obtener lo mejor de Web of Science, lo mejor que Clarivate me da a través de herramientas también gratuitas que como investigador puedo obtener el mejor beneficio para poder avanzar en mi investigación. ¿Ok? Bueno, pues primero que nada recordarles que la Web of Science es la plataforma online líder es la plataforma online líder en donde se encuentran las revistas indexadas de mayor relevancia y de mayor impacto a nivel global, de mayor calidad a nivel global. Nuestro proceso de selección de revistas es un proceso muy riguroso. Tenemos un comité editorial internacional, especialistas en su área, que evalúa a cada una de las revistas que van a ser indexadas dentro de la plataforma. Nuestro proceso de selección, de evaluación y de selección es único. Las revistas que se encuentran indexadas en el núcleo central de la Web of Science, en la Web of Science Core Collection, pasan por un estricto proceso de selección de 28 criterios. Las que se encuentran en el índice de ciencias, en el Science Citation Index Expanded, en las de ciencias sociales, en el Social Science Citation Index y en el de artes y humanidades, pasan por un estricto proceso de evaluación y de selección que consta de 28 criterios, 24 criterios de calidad y 4 criterios de impacto. Una vez que pasan por estos criterios, son consideradas para ser parte de uno de estos 3 índices, que son nuestro gold estándar. Son las conocidas publicaciones EASY, ¿ok? Porque son los primeros índices que se desarrollaron a través del Institute for Scientific Information, el Instituto EASY. Aquellas revistas que pasan por la primera fase, que es el proceso de los criterios de calidad, 24 criterios de calidad, son consideradas para ser parte del índice de citas de fuentes emergentes, las Emerging Social Citation Index. Estas revistas, una vez que son indexadas en el índice de ESI, son evaluadas con los criterios de impacto, con los 4 criterios de impacto. Se mantienen en el ESI y cuando cumplen con los 4 criterios de impacto, entonces son movidas del ESI para ser trasladadas al índice que le corresponda dentro de los índices de alto impacto. Y de la misma forma, los índices, las revistas indexadas dentro de los índices de libros o de Conference Proceeding Citation Index o los Book Citation Index cumplen con los criterios de calidad, con 24 criterios de calidad, además de los que se consideran para libros o para revistas provenientes de conferencias, y aquellas que cumplen con los criterios de impacto también son movidas al índice que le corresponda de alto impacto. Aquellas revistas que no cumplan con los criterios de calidad o que pierdan con los criterios de calidad son removidas de la plataforma. Ninguna revista dentro de la Web of Science no puede cumplir con los criterios de impacto. Todas deben de cumplir con los criterios de calidad dentro de la Web of Science. Todas las revistas que se encuentran dentro de la Web of Science tienen que cumplir con los 24 criterios de calidad para estar dentro de la plataforma. Es lo que hace único a la Web of Science el contenido que se ofrece para todas las instituciones. ¿Okay? Una vez que todas las revistas son indexadas dentro de la plataforma, entonces cada documento de la revista es completamente ingresado dentro de la plataforma. Todos los datos del documento de la revista, de todos los tipos de documento de la revista, son completamente agregados para que de esta forma nosotros o ustedes como investigadores o como administradores o como
analistas de la institución puedan obtener los mejores datos curados de fuentes confiables dentro de la plataforma y de esta forma poder dar seguimiento a la actividad científica publicada en revistas indexadas dentro de la Web of Science. Entonces, cada uno de los datos que presentan cada uno de los documentos que que se encuentran en las revistas indexadas en Web of Science es completamente registrado dentro de la plataforma, además de que se le da seguimiento a toda la red de citaciones. Por cada documento se da seguimiento a la red de citas, a cuántas citas recibe el documento dentro de la comunidad científica Web of Science, las referencias que citó ese documento, los registros relacionados, que son referencias, son artículos o documentos que citaron algunas de las mismas referencias que citó el documento de interés, etc. Hay una red de citaciones entre cada uno de los documentos que se da en la Web of Science, de tal forma que de entre documentos relevantes nosotros nos podemos extender tanto como nosotros necesitemos para recuperar información importante para nuestra investigación. Y es así como a través de la Web of Science nosotros no solamente podemos descubrir información o analizar esa información para obtener los datos más relevantes, sino que a través de esta plataforma en donde tenemos más de 34.800 revistas únicas, indexadas en bases de datos multidisciplinarias, regionales, especializadas, en patentes, en repositorio de datos, en el núcleo central de la Web of Science. Tenemos más de 6.800 revistas de acceso abierto también, que también pasaron por este proceso de selección. En el núcleo central hay más de 21.800 revistas únicas, en donde podemos encontrar además más de 182 millones de documentos que se interconectan entre sí para obtener la investigación más relevante a nivel global en todas las áreas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos obtener esta información? Bueno, pues a través de la Web of Science nosotros requerimos suscripción por parte de nuestra institución. Es una suscripción institucional en donde nosotros accedemos a través de la página principal de nuestra biblioteca, conectados a la red de nuestra institución, y una vez que ingresamos nos vamos a encontrar con la página principal de la Web of Science. Y por aquí voy a cerrar todo esto, y una vez que estamos en la página principal de la Web of Science, nosotros podemos hacer búsquedas de información. Por ejemplo, voy a hacer una búsqueda, supongamos que yo estoy haciendo un artículo sobre la educación de calidad. Voy a buscar dentro de los documentos de la colección principal de la Web of Science. Yo puedo buscar en los diferentes campos del documento, puedo buscar en base a los diferentes autores que publicaron, el autor que publicó un conjunto de documentos, o encontrar todas las referencias que citaron un documento en particular, etcétera. Entonces yo puedo buscar, por ejemplo, en función de un documento, el tema, y aquí puedo colocar, por ejemplo, Quality Education, y que además quiero que dentro de mi búsqueda sea que el área o la categoría de investigación, todas las revistas que están indexadas en la Web of Science pertenecen al menos a una de 254 categorías temáticas. Entonces yo puedo buscar mi tema de investigación en el área de investigación que me interesa para ir refinando mi búsqueda, por ejemplo. Y yo le doy buscar, y entonces tengo, por ejemplo, 2.315 resultados sobre este tema en esta área. Y entonces yo aquí lo tengo ordenado, ya sea por relevancia, mientras no se aparezcan las palabras los términos que yo coloqué en mi búsqueda, en el título, en el abstract o en las palabras clave. Esos documentos son más relevantes para mis resultados, entonces me los ponen como primera opción,
o los ordeno del más reciente al más antiguo, o del más antiguo primero, o el mayor citado, etcétera. O, por ejemplo, tengo un artículo altamente citado que corresponde al 1% de lo más citado a nivel global dentro de su categoría temática, de lo que se ha publicado en los últimos 10 años, o de acceso abierto son 426, o artículos de revisión son 19, o de acceso anticipado son 41, etcétera. Y aquí tengo por años de publicación, en los últimos años, cuántos documentos se han publicado sobre educación de calidad en el área de educación, qué tipos de documentos son, si solamente son artículos, si son actas, si son capítulos de libros, si son accesos anticipados, etcétera. Yo puedo ir refinando todos los documentos que me encontré conforme a mí me interese recuperar la información. También me da una opción sobre lo que otros artículos de interés que pueden ser de mi interés en base a la educación de calidad, que me recomienda hasta 50 artículos adicionales. Puedo ver, por ejemplo, qué es lo más reciente sobre la tendencia de la investigación sobre la educación de calidad en esta área, por ejemplo. Por ejemplo, este artículo que es sobre educación, que está publicado recién en la revista Educación y Derecho Educacional, o que es un acceso anticipado de septiembre del 2021, etcétera. Entonces yo de aquí puedo encontrar información o puedo ver sobre este tema, por ejemplo, cuál es el más citado, del mayor al menor, y puedo ver en este tema cuáles son los documentos más citados sobre la calidad de la educación. Entonces yo aquí puedo decidir qué artículos son los que me interesan, y entonces yo puedo analizar, yo puedo ver, yo puedo obtener información interesante, como además de información sobre el artículo, sobre la de citaciones, sobre las palabras claves que me llevan a ver más artículos o más documentos que tienen que ver con estas palabras claves, sobre las referencias citadas. Por ejemplo, este artículo utilizó 54 documentos como referencias bibliográficas, y si son parte de la Web of Science me permite enlazar al documento o ver las redes de citas también en donde ha sido citado, qué referencias utilizó, registros que se relacionen con las referencias citadas, ver textos completos también, etcétera. Entonces, toda esta información me la da por cada uno de los documentos. Y de aquí, bueno, yo puedo seleccionar todos aquellos documentos que me interesen para mi investigación, o bien puedo analizar, por ejemplo, en base a estos 2.315 documentos sobre calidad de la educación, en educación, Education and Educational Research, que es la categoría que me interesa, puedo analizarlos, y al analizarlos, por ejemplo, puedo conocer quiénes son, primero las categorías, es la primera opción que me da, o los años de publicación, los tipos de documento. Puedo conocer de qué afiliación, de qué instituciones son los autores que publicaron en estos 2.315 documentos. Por ejemplo, pues aquí tenemos un gráfico de un mapa de árbol, o también hay un gráfico de barras que podemos siempre exportar, descargar. Podemos ver las instituciones, cuántos documentos por institución, por ejemplo, o puedo, por ejemplo, ver las entidades financiadoras que aportaron a este tipo de tema, que aportaron a este tema en esta área, por ejemplo, que me puedan ser de interés para posible contacto, para ver cómo aportaron a este tema, en qué aportaron a este tema, para ver los agradecimientos, etcétera. O también puedo analizar desde la Web of Science los títulos de publicación, en qué revistas se publica sobre este tema en esta área. Y puedo ver de estas revistas
cuáles me interesan para publicar, para investigar más, para ver si estas revistas son parte de mi acervo en la biblioteca, etc. Entonces, puedo analizar información importante desde analizar resultados una vez que obtenga toda la información desde la Web of Science. Y además de recuperar toda esta información importante, también, ¿qué pasa si mi institución no suscribe a Web of Science? No se preocupen porque también tenemos actualmente disponible Mayra o My Research Assistant, que es la aplicación gratuita para todos los investigadores a nivel global que ustedes pueden descargar en su dispositivo móvil, ya sea en Android o en iOS. Y ustedes pueden trabajar con la Web of Science, buscar y guardar rápidamente información de revistas líderes en el mundo, crear fuentes de investigación curadas sobre temas que les interesen, compartir rápidamente artículos, investigar sobre agencias de financiamiento, crear listas en áreas de interés, generar listas de lectura, etc. Lo único que tienen que hacer es descargarlo en su teléfono móvil, van directamente a la página y descargan la aplicación. Y obviamente, bueno, aquí les va a pedir que se registren. Los que son usuarios a Web of Science pueden ingresar con su mismo usuario y contraseña que la Web of Science y les da mayores funcionalidades, pero también está abierto para todos los investigadores a nivel global. ¿Ok? Entonces pueden descargar Mayra o My Research Assistant en sus dispositivos móviles para llevar Web of Science a cualquier lugar en el cual se encuentren. Y no solamente obtienen documentos relevantes e información relevante para su investigación, sino también a través de EndNoteClip, anteriormente Copernio, ustedes pueden descubrir y obtener la mejor versión de texto completo en PDF de lo que tenga disponible su institución, suscrito su institución, o bien lo que esté disponible en acceso abierto legal. EndNoteClip es una extensión gratuita que se instala en su navegador preferido, ya sea Chrome, Firefox u Opera, y busca automáticamente la mejor versión PDF del texto completo de una publicación. No solo busca la versión en acceso abierto, sino también permite a los usuarios poder acceder a los textos completos que suscriba su institución. Y hacer una extensión que se instala en su navegador preferido funciona además de en la Web of Science en otras más de 20,000 páginas web. Entonces, lo único que tienen que hacer es ir a copernio.com. Es una extensión gratuita, así que lo pueden descargar todos también. Van a copernio.com, es la página, y desde ahí ustedes lo descargan, ¿sí? Si lo descargan conectados a la red de su institución, va a autenticar también todos los accesos a texto completo que tenga su institución. Entonces, ahí se les instala esta herramienta de EndNoteClip, y como está en su navegador preferido, entonces van a poder trabajar no solamente con Web of Science, sino también con otras 20,000 páginas web. Y, por ejemplo, si a mí me interesa un documento, lo que hace EndNoteClip es que automáticamente descubre la mejor versión de texto completo disponible, ya sea Open Access legal o lo suscrito por la institución, y les arroja el texto completo del documento que les interesa. Entonces, ¿por qué son importantes las referencias bibliográficas? Porque, primero, no tengo que leer todo el texto completo para mi investigación. Yo puedo basarme en la información que hay dentro de la referencia bibliográfica, que me da una información completa con el resumen. Sé si este documento va a ser indispensable para mi investigación,
Pon las palabras claves también, pon las referencias que citó, etcétera. Y entonces, si ya tengo acceso al texto completo, ya puedo entonces abrirlo y lo puedo leer, ahora sí, para poderlo utilizar para mí. Y además, no solo eso, sino que además a través de EduClick puedo descargarlo, puedo compartirlo, puedo exportarlo a mi gestor de referencias preferido, Edu Mendeley Soltero, puedo ir a ver nuevamente el registro a Web of Science, puedo ir a la página de la revista, etcétera. Y todos estos PDFs que se van descargando, independientemente que los puedo exportar a mi gestor de referencias preferido, se van guardando en mi locker de EduClick. Y entonces aquí yo puedo ir viendo todos los PDF que voy guardando, que voy descargando. ¿Ok? Entonces, lo único que tienen que hacer es descargarlo en su navegador preferido, que es Google, que es Chrome, Firefox o Opera. ¿Ok? Para obtener el texto completo en la mejor versión de PDF. Por ejemplo, si quiero descubrir los documentos top a nivel global, no solamente a través de la Web of Science voy a encontrar los documentos más relevantes y de mayor impacto a nivel global. ¿Por qué decimos que son los documentos de mayor impacto a nivel global? Bueno, porque son los documentos mayormente citados, mayormente utilizados como referencias bibliográficas para publicarse en nuevas investigaciones. Los documentos top a nivel global son aquellos documentos que representan el 1% de lo más citado a nivel global dentro de su categoría temática, de lo que se ha publicado en los últimos 10 años. Y todos estos documentos top a nivel global, Clarivate lo que hace es que los agrupa en la herramienta Essential Science Indicators. Y se analiza, en donde se pueden analizar el conteo de las citas de los últimos 10 años de los documentos provenientes de la colección principal de la Web of Science. Todas las revistas que les comentaba que están indexadas en la colección principal de la Web of Science pertenecen al menos a una de 254 categorías temáticas. En el Essential Science Indicators, donde están los documentos top a nivel global, se reagrupan en únicamente 22 categorías principales. Y se seleccionan, como les comentaba, únicamente los documentos top. ¿Qué significa esto? Que únicamente van a estar el 1% de los investigadores más citados a nivel global, el 1% de las instituciones más citadas a nivel global, el 50% de países y el 50% de revistas más citadas a nivel global, y se actualiza cada 2 meses. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los documentos top o cuál es la tendencia de la investigación en un área, yo voy al Essential Science Indicators. ¿Se requiere suscripción? Sí, para el Essential Science Indicators. Por ejemplo, antes de ir al Essential Science Indicators, por ejemplo, cuando estoy en la Web of Science, ¿cómo puedo identificar a los documentos dentro del Essential Science Indicators? Bueno, pues a través de, cuando hago una búsqueda, voy a hacer la búsqueda, voy a buscar, no hay en educación, vamos a buscar, hacerlo más general, education, hay 1.280.000. Mientras más general es el tema, más documentos hay, obviamente mientras más lo vamos redefiniendo, se va redefiniendo nuestros resultados. Entonces, aquí en los filtros rápidos, nosotros encontramos que sobre el tema educación, que es súper general el tema porque puede ser en cualquier área del conocimiento, por eso es más de 1 millón de documentos dentro de la Science, los documentos hot papers y los highly cited papers son 2.441 documentos, ¿ok? Que corresponden al 1% de lo más citado dentro de su categoría temática. Y esto proviene de los documentos
que están agrupados en el Essential Science Indicators. Los Highly Cited Papers, que son 2.441 de 1.280.236 documentos, corresponden al 1% de lo más citado dentro de su categoría temática de lo que se ha publicado en los últimos 10 años. Y los hot papers es lo top de lo top, es la tendencia en investigación, corresponden al 0,1% de lo más citado. Es lo más citado en los últimos 2 meses de lo que se ha publicado en los últimos 2 años, también dentro de su categoría temática. Y esto es lo top de lo top en la investigación, esto es en el tema de educación. ¿Okay? Y aquí podemos ver, por ejemplo, las categorías temáticas, ¿okay? En donde están estos documentos top. ¿Sí? Entonces, aquí puedo ver, por ejemplo, que en Education and Educational Research sobre educación, y lo tengo nuevamente, son 304 documentos highly cited paper, 2 hot papers, que es la tendencia de la investigación, es lo más citado en los últimos 2 meses de lo que se ha publicado en los últimos 2 años. ¿Okay? Entonces aquí tenemos estas 2 publicaciones, es la tendencia en la investigación sobre temas de educación en el área de educación, en este caso. ¿Okay? Y dentro del Essential Science Indicators, que es la herramienta que estamos viendo también, es donde se encuentran estos documentos top mediante un rango de citaciones que se tienen, que nuestros especialistas manejan, una base de citas mínimas requeridas para ser parte de esta herramienta. Y entonces aquí se pueden encontrar por áreas del conocimiento cuáles son los documentos top a nivel global en los últimos 10 años, en medicina clínica, en química, en las 22 áreas del conocimiento. Entonces aquí podemos ver la tendencia de la investigación en diferentes áreas del conocimiento. Y podemos agruparlos también o podemos filtrarlos en base a países, a instituciones, cuáles son los documentos top que publica una institución en particular o que se publican en una revista en qué área, o los autores, etcétera. Y podemos analizar a los autores top a nivel global en ciertas áreas o a los países, etcétera, a través del Essential Science Indicators. Y bueno, y entonces, una vez que ya tenemos toda esta información valiosa que nos proporciona la Web of Science, el Essential Science Indicators, y que vamos obteniendo información para nuestra investigación, entonces, bueno, estamos redactando nuestro documento y nos interesa publicarlo. Bueno, ¿cómo nos ayudamos? A través de herramientas como EndNote. EndNote es más que un gestor de referencias bibliográfico. EndNote nos permite no solamente poder agrupar todas las referencias bibliográficas que vamos a utilizar, que podemos utilizar para nuestra investigación, independientemente si las exportamos desde Web of Science o si las exportamos desde una página del editor o de la revista o desde la página web, etcétera, o si las tenemos desde nuestro computador, también las podemos importar a EndNote o las podemos buscar en línea a través de recopilar, podemos buscar referencias bibliográficas y a través de descargas nosotros podemos, en EndNote podemos instalar el plugin de cita mientras escribes en Word, cita mientras escribes en Word, y cuando se instala este plugin en nuestro procesador Word, nos ayuda a insertar citas y bibliografía con un solo clic, ¿ok? Entonces, EndNote lo podemos utilizar, es gratuito para todos los usuarios a nivel global, para todos los investigadores. Con nuestra suscripción a Web of Science tenemos más funcionalidades dentro de EndNote. La herramienta nos permite trabajar con más funcionalidades. Y en este caso, por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Cuando yo estoy en EndNote,
en Word, perdón, aquí tengo un ejemplo de un artículo. Por ejemplo, si yo estoy redactando un documento, ¿sí? Y necesito, por ejemplo, citar. Cuando instalo la herramienta de EndNote en Word, automáticamente va a aparecer en mis pestañas de Word EndNote. Y entonces yo voy a poder insertar la cita, que aquí voy a colocar, por ejemplo, education, o la palabra, o el autor, o la revista, etcétera, para que busquen mis referencias que tengo guardadas en EndNote. Y entonces yo puedo inserto la cita, y así como inserta la cita, inserta la bibliografía, y yo con un solo clic hago el cambio de la cita o la bibliografía y me va actualizando toda la información. ¿Okay? Y, perdón. Y aquí en descargas está la opción de cita mientras escribes en Word, lo descargan en Windows o en Macintosh a través de myendoweb.com, ¿sí? Y además, para esto nos ayuda a insertar citas y bibliografías con un solo clic. Y el día de hoy, para publicar, además, tenemos coincidencia. Y coincidencia nos va a permitir trabajar con nuestro manuscrito. Una vez que ya redactamos nuestro manuscrito, con esta herramienta que tiene EndNote, que tiene nuestra herramienta de EndNote. ¿Están viendo todos mi pantalla? Perfecto, muchísimas gracias por la confirmación. Gracias. Es que alguien por ahí hizo un comentario que no veía mi pantalla. Muchas gracias por la confirmación. Tal vez achicó su pantalla y por eso no ve mi pantalla. Por favor, vea por ahí los detalles de su computador para que pueda visualizar completamente la plataforma. Muchísimas gracias por las confirmaciones. Ya me estaba preocupando que a lo mejor no veía mi pantalla. Muchas gracias. Bueno, entonces les comentaba, bueno, una vez que ustedes ya redactaron su manuscrito, que ya utilizaron el EndNote a través de cita mientras escribes en Word, aquí, bueno, la verdad es que no sé por qué no se instaló pero generalmente siempre aquí se inserta la cita y la bibliografía, puede ser porque copié este manuscrito, pero bueno, una vez que ustedes ya tienen su manuscrito, y aquí tomé como ejemplo artículo obtenido de la Web of Science de Rosa Blanco, y aquí es importante que cuando vayamos a utilizar, por ejemplo, EndNote, en coincidencia, por ejemplo, ya tenemos nuestro manuscrito o por lo menos queremos conocer a qué revista publicar ahora nuestro manuscrito, es importante que independientemente del idioma en el cual tengamos redactado nuestro manuscrito, nuestro paper, nuestra investigación, ya sea en español, en árabe, en francés, en chino, en portugués, etcétera, por lo menos el título y el abstract estén en inglés, lo traduzcamos al inglés. ¿Por qué? Porque uno de los criterios que se piden para las revistas que están indexadas en la Web of Science es que el título y el abstract estén en inglés, de los documentos estén en inglés. Es una plataforma, recuerden, que se utiliza a nivel global para que la investigación sea localizada por todos. Es importante que por lo menos título y abstract estén en inglés. Lo que hace esta herramienta de coincidencia es que trabaja con las palabras claves que ustedes colocan en el título y en el abstract versus las palabras clave
de los documentos de las revistas que están indexadas en la Web of Science y en el Journal Citation Reports. Entonces, independientemente de que todo su artículo esté, por ejemplo, en español, por lo menos el título y el abstract y el resumen de su artículo en inglés. Lo único, ¿ok? Y con esto, además es lo que se le pide a las revistas que están indexadas en la Web of Science. Y con esto nosotros podemos hacer este ejercicio desde el no coincidencia. Si además ya terminamos nuestro artículo, nuestro documento, y tenemos guardadas las referencias bibliográficas en EndNote, podemos también agregar esas referencias bibliográficas. O de lo contrario, colocar el título, que yo voy a colocar este ejemplo que tengo aquí, para que vean cómo trabaja EndNote. Coincidencia, tengo aquí un ejemplo, coloco el título, coloco el abstract de la doctora Guijarro. Supongamos que ella todavía no tiene dónde publicar. Entonces le colocamos título abstract, le damos buscar revista y con la tecnología de Web of Science y del Journal Citation Reports, automáticamente me da coincidencias de revista. Y entonces me dice de estas coincidencias de revista, me dice las mejores clasificaciones de palabra clave, me dice si la revista es de acceso abierto, me da el factor de impacto, me da las categorías a las cuales pertenece la revista, la posición de la revista en base a su factor de impacto y al número total de revistas dentro de su categoría temática y por lo tanto al cuartil de la revista dentro de su categoría temática en base a su factor de impacto. Y entonces así, de esta forma, me da sugerencias de revistas, ¿sí? Que yo puedo decidir, me permite decidir si es más, si es parte, si tiene factor de impacto o no, por ejemplo, si es parte del Journal Citation Reports o no, y me permite decidir si me interesa o no la revista para publicar. Y además, súper importante, estas revistas son revistas previamente indexadas en la Web of Science. Son revistas de calidad, son revistas evaluadas, son revistas que cumplieron con criterios de calidad y también algunas de impacto que están dentro de la Web of Science. Entonces, por ejemplo, si me interesa una revista que, por ejemplo, coincide con palabras clave, está dentro del cuartil en donde me interesa publicar, me interesa la editorial, etcétera. Incluso me informa si hay artículos similares sobre mi investigación, etcétera. Yo aquí tengo la opción de, me da enviar y me envía a la página del editorial. Y entonces yo aquí puedo conocer sobre todos los requerimientos para, a través de Scholar Word Manuscript, por ejemplo, que aquí utiliza Taylor Francis, todos los requerimientos que se requieren para el autor sobre las guías, cómo enviar las instrucciones y formas para enviar mi manuscrito a publicarse o qué se requiere para enviar mi manuscrito a publicarse. O bien, me lleva a la página de la revista. En información de la revista, salgo de EndNote y me lleva a la página de la revista. Súper importante, cuando yo decida la revista donde quiero publicar, es importante que antes conozca la revista, vea qué tipo de artículos publica, vea el alcance de la revista, conozca el equipo editorial, vea cuáles son los formatos que pide la revista, etcétera. Tenga más información acerca de la revista en donde me interese publicar antes de enviar mi documento a publicarse. ¿Okay? Entonces, esto es a través de EndNote o coincidencia. Y también, bueno, otra de las herramientas que nos permiten obtener la mejor revista potencial para publicar y que nos dan estadísticas objetivas e imparciales de la revista es el Journal Citation Reports, en donde a través de una selectividad, control de calidad, transparencia y métricas de revistas, podemos obtener a través de categorías temáticas e información completa de revistas, conocer en qué revista nos interesaría publicar, conocer su factor de impacto, conocer su indicador de citación de revista,
se requiere suscripción al Journal Citation Reports. Nosotros podemos hacer una búsqueda por revista, podemos hacer una búsqueda por categoría, temática, podemos ver el listado de categorías, podemos ver las 254 categorías, podemos ver cuántas revistas hay por categorías. Por ejemplo, si quiero ver todas las revistas de educación, tengo todas las revistas de educación, veo la revista de mayor factor de impacto en educación. Actualmente en el Journal Citation Reports no solamente están las revistas del índice de ciencias y ciencias sociales, también están las revistas del índice de artes y humanidades y del Emerging Sources Citation Index. Recordándoles que las de factor de impacto únicamente las tienen aquellas revistas que forman parte del índice de ciencias y ciencias sociales de la colección principal de la Web of Science. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las de mayor factor de impacto, bueno, en educación. Así que, ahí. Y la puedo ordenar por Journal Citation Indicator, que tiene índice de citación de revista. ¿Okay? Entonces tengo más información de revista en educación, por ejemplo, y tengo información de la revista, tengo información que es una revista de acceso abierto, en qué índice se encuentra dentro de la Web of Science, de la colección principal dentro del Emerging Sources Citation Index. Por eso no tiene factor de impacto, pero sí tiene un impacto de citación de revistas de 2,50, está por encima de la media. 1 es la media, tiene 336 citas entre 2020, 19, 18 y 17, en 2020, perdón, información de acceso abierto, y así tenemos toda la información de revistas en base a las diferentes categorías temáticas que hay dentro de Journal Citation Reports. ¿Ok? También podemos seleccionar revistas desde esta plataforma. Y además, perdón, se me olvidó comentarles que desde el Journal Citation Reports también podemos hacer el ejercicio de Match My Manuscript. Y aquí podemos también, nuevamente, incluir el título y el abstract. Déjenme ver si quiero copiarlo aquí. El abstract y el título del manuscrito, de mi manuscrito, por ejemplo. ¿Sí? Y desde aquí nos permite también, nos lleva al Master Journalist de Clarivate y me da opciones de revistas, ¿sí? Que se encuentran en el Master Journalist, que me permiten visualizar, que coinciden con las palabras claves de mi título y de mi abstract versus las palabras claves de estas revistas, y me da información por cada una de ellas, en la coincidencia, el editor, en qué índice se encuentra dentro de la Web of Science, veo el perfil de la revista, veo información de la revista, el factor de impacto. Si tengo suscripción al Journal Citation Reports, voy a poder ver el factor de impacto de la revista, el indicador de citación de la revista, información sobre la revisión por PAC, etcétera, a través del Master Journalist también. Y esto era el próximo que les quería comentar sobre la publicación a través del Master Journalist, que también me permite, a través de Manuscript Matcher, poder hacer ese ejercicio de buscar la mejor revista potencial para publicar. Y desde aquí, nosotros vamos a la página de Master Journalist, que es una herramienta, también una plataforma gratuita para todos los investigadores. Ustedes pueden ir directamente, es la página oficial de la Web of Science, en donde se encuentran todas las revistas indexadas de la Web of Science. Ustedes pueden ir directamente a esta página y, por ejemplo, si ustedes les va a pedir, por ejemplo, que se registren, si son usuarios de WOS, con la misma usuario y contraseña de Web of Science,
pueden ingresar a todos los recursos que tiene suscrita su institución. Y bueno, pueden desde Match Manuscript, igual, pueden nuevamente colocar el título y el abstract de su manuscrito y entonces les va a dar la información de las revistas que mayormente coincida con su título y su abstract, las palabras clave aquí nuevamente, de lo que hay en el Master Journalist, ¿ok? De Clarivate, de las revistas que están indexadas en Web of Science. Entonces aquí yo puedo hacer filtros, por ejemplo, si de esas 34 quiero ver las que están en el Journal Citation Report, que tienen factor de impacto, son 23. Entonces aquí las tengo, son 23 revistas que se encuentran en los índices de ciencias o ciencias sociales de la colección principal de la Web of Science, ¿ok? Entonces aquí tengo las revistas que además de que coinciden con mi manuscrito, se encuentran en el Journal Citation Reports, o bien, si quiero las de Open Access, bueno, pues también puedo seleccionar de las 34 que me dio como resultado, tengo 7 que son de acceso abierto, y aquí tengo 7 revistas que cumplen con las palabras clave de mi manuscrito de acceso abierto. O bien, puedo ir a buscar revistas, independientemente de mi manuscrito, voy a buscar revistas, y en buscar revistas, yo aquí tengo un listado de todas las revistas que están indexadas en la Web of Science, y puedo hacer una búsqueda, por ejemplo, por categoría, aquí está por categoría, y puedo buscar, no sé, todas las revistas en educación o en el área que ustedes necesiten. Entonces, yo aquí voy a buscar en educación, son 758. Quiero las de Open Access, bueno, las de Open Access son 208. Quiero las de español, vamos a ver si hay en español, vamos a buscar en español, y hay 52 revistas. Son todas las revistas que están indexadas en la Web of Science. Aquí dice en qué índice de la Web of Science se encuentran cada una de estas revistas. ¿Okay? En el Master Journalist de Clarivate. Y así nosotros podemos encontrar la mejor revista potencial para publicar. Y ya publicamos, y ahora nos podemos hacer visibles todos nuestros documentos que publicamos, como a través de Publons. ¿Qué es Publons? Publons es la herramienta que nos hace visibles, es la plataforma online líder de revisor por par, pero también es la plataforma que nos permite tener todas nuestras publicaciones, métricas de citación, revisión por par y trabajos de edición de revistas en un solo perfil fácil de mantener. Nos ofrece un número de registro único de identificador de autor, lo que ayuda además a la desambiguación de autores a nivel global con ese número único de identificador de autor. Permite que todas nuestras, independientemente de las diferentes variantes de nombre de autor con las que hayamos publicado, nos puedan identificar y puedan dar seguimiento a nuestra actividad científica a través de ese número único de identificador de autor. A través de Publons, que es una herramienta gratuita, ustedes pueden navegar y encontrar información de investigadores o revisores por diferentes áreas del conocimiento o de instituciones o de países, o pueden crear un perfil único, pueden importar publicaciones desde Web of Science, sincronizar con ORCID o gestionar referencias o también importarlas a través de su gestor de referencias de EndNote o Mendeley. Se importan también las métricas, etcétera. ¿Cómo van a Publons? A través de publons.com, ¿sí? Ustedes automáticamente pueden abrir un perfil, ¿sí? Abren un perfil. Cuando ustedes crean un perfil en Publons, inician sesión, ¿ok? Cuando se registran en Publons, si se registran es porque van a subir publicaciones, porque quieren crear un perfil, ¿ok? De lo contrario, ustedes únicamente pueden navegar, no necesitan registrarse,
y pueden navegar en forma gratuita y pueden buscar, por ejemplo, información de investigadores, de publicaciones, de revistas, de instituciones, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí tenemos todos los listados. Pueden ver, por ejemplo, por cada investigador, qué es la visibilidad que ustedes tendrían al registrarse y al crear un perfil único. Se ve toda la información del investigador, las publicaciones, las citaciones que se importan desde Web of Science, métricas como el índice H, las revisiones, el perfil que uno va agregando, la sincronización con ORCID, las instituciones, los reconocimientos, las publicaciones más citadas, las métricas, etcétera. Poblons es una herramienta que nos permite visualizar a los investigadores a nivel global, independientemente de que sus publicaciones estén en revistas indexadas en Web of Science o no. ¿Okay? Aquí ustedes van agregando toda su actividad científica. Por ejemplo, pueden ingresar, pueden registrarse para agregar su perfil o pueden ingresar aquí ya sea con su cuenta de Web of Science o a través de su cuenta de Facebook, Google, ORCID, LinkedIn o WeChat. Por ejemplo, yo aquí tengo el de WOS. Y cuando ustedes ingresan, ustedes en su dashboard privado, ustedes van agregando toda la información, van agregando sus publicaciones, sus revisiones, las importan desde Web of Science, desde ORCID de forma manual, etcétera. Ustedes pueden ir agregando todas sus publicaciones en forma rápida. Pueden ir a la Academia de Web of Science para hacerse expertos revisor por par, etcétera. Y hacerse visibles además como investigadores o como revisores. ¿Okay? Y bueno, Poblons es la plataforma de revisión por pares más grande del mundo. Actualmente hay más de 2 millones de investigadores, más de 11 millones de revisiones, más de 9.200 revistas asociadas, más de 480 editoriales asociados y se agregan más de 2.000 nuevos usuarios al día. Es una plataforma que les permite mostrar su investigación a una audiencia mundial. Por último, ¿cómo damos seguimiento a la producción científica, a la actualidad científica? Bueno, pues también a través de plataformas como Insights. Insights es la herramienta de Clarivate que nos permite dar seguimiento a la actividad científica global con datos bibliométricos fiables y multidisciplinarios que provienen de la colección principal de la Web of Science. Todos los datos que están en la Web of Science desde 1980 a la fecha, en la colección principal de la Web of Science, todos los tipos de documentos, todas las citas, son exportados a la plataforma de Insights para poder ser analizados y comparados a nivel autor, institución, tipo de publicación, área de investigación, agencia de financiamiento, país, etcétera. Se actualiza mensualmente y actualmente hay más de 15.700 instituciones unificadas y se puede analizar en base a diferentes esquemas temáticos, no solamente los 254 categorías temáticas de Web of Science o las 22 categorías de Essential Science Indicator, sino también a través de temas de citación, de la OCDE, por ejemplo, o de esquemas regionales. ¿Qué podemos encontrar en Insights? Nos podemos responder preguntas sobre cuáles son los temas más citados, impactantes de una institución, cuáles son los principales áreas de investigación de una institución, qué países colaboran con una institución en un área de investigación en específico, etcétera. Y entonces, para ir a Insights, por ejemplo, también se requiere suscripción. Es a través de insights.clarivate.com, a través de nuestra suscripción podemos ingresar y entonces nosotros podemos analizar la actividad científica institucional,
podemos analizar la actividad científica a nivel de autor, a nivel de institución, a nivel de país, de área de investigación, de publicación, etcétera. Por ejemplo, si quiero analizar las áreas del conocimiento a nivel micro, por ejemplo, aquí sobre cambios climáticos, o a nivel, en los últimos 5 años, aquí está, a nivel micro, de, por ejemplo, Colombia. Tenemos por número de documentos publicados, cuáles son los temas de citación a nivel micro de Colombia. Standard Model, por ejemplo, dengue es el siguiente tema de citación de los documentos publicados de Colombia, que tiene también un impacto de citas normalizado por categoría encima de la media. Y son mayormente los documentos, podemos ver que son publicados en revistas con factor de impacto. O podemos ver, por ejemplo, dentro de Insights, no solamente, por ejemplo, de Ecuador, podemos ver también cuáles son los temas de citación. O podemos ver en base a las categorías de Web of Science de Ecuador, en base al número de documentos publicados en los últimos 5 años, o podemos colocar, por ejemplo, en 2020, cuáles fueron las áreas en donde mayormente publicaron los autores de Ecuador en ciencias ambientales, ¿sí? Y cuál fue el impacto. Hay diferentes métricas que se pueden agregar sobre la producción científica a nivel área de investigación por país o por institución o por autor, etcétera, y damos seguimiento a toda la actividad científica de general, no global, dependiendo de lo que uno quiera o necesite analizar. Documentos top, los documentos altamente citados, cuántos documentos hay en revistas con factor de impacto, cuál es el impacto en base a todas las categorías que pertenecen a los documentos publicados, incluso a nivel documento, también cuál es el impacto de cada uno de los documentos, cuáles son los autores, se puede exportar la información, etcétera. Toda esta información nos los da todas las herramientas que tiene disponible Clarivate. Y bueno, me dio mucho gusto estar con todos ustedes. Voy a leer rápidamente las preguntas que tengan. Les agradezco mucho su permanencia y su tiempo, como ustedes vieron, a través de las diferentes herramientas que Web of Science y Clarivate nos ofrece. Podemos descubrir, analizar, publicar, difundir y evaluar la actividad científica, encontrando documentos e información estratégica y más relevante para avanzar en la investigación, identificar datos e información que nos ayudan a tomar decisiones para la investigación, encontrar la mejor revista potencial para publicar, demostrar y visibilizar las publicaciones de impacto, dar seguimiento a la actividad científica con herramientas fiables y multidisciplinarias. Voy a ir rápidamente, a ver si hay algunas preguntas. Si en caso de que no termine de responder las preguntas, voy a dar 5 minutos por el tiempo. Me pueden escribir y con mucho gusto podemos responder las preguntas, o bien participen también de nuestras sesiones de ciencia a conciencia todos los miércoles y en la sesión de preguntas y respuestas de ciencia a conciencia, en donde también podemos responder preguntas y dudas e inquietudes que ustedes tengan, ¿ok? Y bueno, por aquí voy a ver las preguntas que tienen. Muchísimas gracias por su participación. Muchos saludos hasta la Universidad Técnica de Manabí. Muchas gracias a todo el Instituto Tecnológico de Tláhuac III. Muchísimas gracias por los saludos. Desde la Universidad Católica de Guayaquil, muchísimas gracias. La doctora Evelyn Frías.
Claro que sí. Me preguntan sobre los perfiles de Poblons. Cuando tienen dos perfiles de Poblons, ¿cómo pueden eliminar uno? Claro que sí, miren, cuando ustedes tienen perfil en Poblons, aquí en la sección de preguntas y respuestas para autores, ¿sí? Aquí tenemos, yo me acuerdo que estaba aquí duplicado, aquí. Tengo duplicados y aquí tienen la respuesta. Tienen primero que se les recomienda que primero se los voy a compartir por el chat del sistema, ¿ok? Pero Poblons tiene su página de preguntas y respuestas, ¿ok? Y ahí, fíjense, primero, si tienen dos perfiles en Poblons y quieren borrar uno, primero les recomiendo actualicen con el cual se quieren quedar, primero. Y el que van a eliminar, ¿ok? Entonces van a esa cuenta a la cual quieren eliminar y tienen la opción de, primero ingresan, luego van a la opción de Account Settings, que es de su cuenta personal, van a la tab, al tab que dice borrar cuentas y le colocan tengo una cuenta duplicada y por lo tanto esa cuenta va a ser borrada. ¿Okay? Así eliminamos un perfil de Poblons. Luego buenas tardes. Espero que hayan visto la pantalla, Sonia. Mil disculpas. Sí, muchísimas gracias. Me confirmaban que si lo veían. Yo creo que puede ser el internet. Me pregunta Liliana del Rocío sobre las revistas depredadoras si puede salir aquí. No, en donde yo les mostré en Web of Science no hay revistas depredadoras y por lo tanto, como todas las herramientas que les mostré provienen de la Web of Science, que es el Journal Citation Reports, el Note con las búsquedas, el Master Journalist, el Essential Science Indicators, el Insights, etcétera, no hay ninguna revista depredadora en la Web of Science. ¿Okay? Entonces, no la van a ver por ahí. En el JCR, Edith Salazar nos pregunta si en el Journal Citation Report se sigue viendo a qué cuartil pertenece. Claro que sí, Edith, así es. Se sigue viendo a qué cuartil pertenece. Aquí se los voy a mostrar. Ay, perdón, ya estoy aquí. Cuando estamos en el Journal Citation Reports, estoy en el Citation Reports, siguen apareciendo en los cuartiles. De hecho, actualmente en el Journal Citation Reports es esta herramienta que nos ofrece datos estadísticos de las revistas de mayor relevancia y de mayor impacto a nivel global. En este año, en el 2021, se extendió el contenido del Journal Citation Reports. Como les comentaba, incluye las revistas de artes y humanidades y del Emerging Social Citation Index. Sin embargo, las de ciencias y ciencias sociales son las que siguen teniendo factor de impacto. Pueden ustedes navegar a través de la nueva plataforma, los que tienen suscripción, o bien ir a la versión clásica del Journal Citation Reports, en donde están únicamente las revistas indexadas del índice de ciencias y ciencias sociales, como tradicionalmente se había manejado. Entonces, cuando nosotros buscamos revistas dentro del Journal Citation Reports, por ejemplo, todas las revistas de la plataforma, todas las, hay actualmente más de 21,000 revistas dentro del nuevo Journal Citation Reports, porque incluyen todas las de la colección principal de la website, 20,942 revistas. Tienen el Journal Citation Indicator, que es la nueva métrica, ¿ok? En base a todas las categorías que hay, las 254 categorías temáticas de la Web of Science. Y el factor de impacto únicamente lo van a tener aquellas revistas que forman parte del índice de ciencias y ciencias sociales. Y el cuartil está en función del factor de impacto, ¿sí? Dependiendo de la categoría a la cual pertenece la revista, el factor de impacto, pero también tienen un cuartil en base a la posición de la revista del Journal Citation Indicator, ¿ok? Por ejemplo, el Cancer Journal, este va a estar en cuartil 1, aquí, pero vamos a ver.
¿sí? Voy a tomar la primera revista para que vean. Por cada revista, ¿sí? Aquí tenemos la métrica del Cancer Journal for Clinicians, ¿sí? Aquí tenemos que esta revista tiene el factor de impacto de, perdón, por aquí estaba, de 508, es la revista con mayor factor de impacto en esta área, en el área de oncología, como vieron, y está, por lo tanto, en el cuartil 1, aquí está el ranking por factor de impacto, está en el cuartil 1, o sea, en la posición 1 de 242 revistas en oncología, por lo tanto está en el cuartil 1, que es la primera revista en oncología, y en base al Journal Citation Indicator, que es un número mayor de revistas, son 309 revistas, también está en la posición 1 de 309 revistas. Entonces también está en el cuartil 1 en base al Journal Citation Indicator. Entonces sí, siguen apareciendo cuartiles y ahora aparecen dos contextos de cuartil, en base al factor de impacto y en base al Journal Citation Indicator. ¿Ok? Daniel, lo siento mucho, esta charla no tiene certificado. Si necesitan, les voy a agradecer que me escriban. ¿Ok? Emilio Martínez dice, hay revistas que son muy citadas por año, pero son más probables de que sean aceptadas. Pero hay otras donde tienen un cuartil Q3 y Q2. ¿Cuál nos recomienda o en qué nos basaríamos para asegurarnos la aceptación de una revista que esté en Q1 o Q2? Yo lo que les recomiendo es el contenido que ustedes van a aportar a la revista. Por eso es súper importante que revisen, que analicen bien la revista donde quieren enviar su material. Qué contenido van a aportar y en base a qué tipo de contenido está publicando la revista donde quieren enviar el material, cuáles son el alcance de la revista, qué tipo de artículos publica, qué tipo de autores ha publicado, o sea, qué autores han publicado ahí, cuál es el comité editorial, etcétera, que conozcan un poco más de la revista, más allá de ubicarse por medio de, por ejemplo, de cuartiles. ¿Ok? Recuerden que las revistas de mayor cuartil son las más demandadas, las de cuartil 1 y cuartil 2. Y también ven, por ejemplo, en el Master Journalist, por ejemplo, les da información de las sumisiones al año, cuántas sumisiones al año hay por semana de revistas. Entonces también vean la frecuencia de la revista, etcétera. Entonces ustedes ahí van como eligiendo, definiendo qué revista les interesaría o les convendría más publicar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Ya me pasé demasiado. Les agradezco mucho su participación, su permanencia y nuevamente les dejo mi correo electrónico susana.meneses@clarivate.com. Que tengan muy buena tarde. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.